No vamos a entrar con demasiados preámbulos para presentar a nuestro siguiente entrevistado. Ya está anunciado el expresidente Ricardo Lagos, candidato del PPD, precandidato de la nueva mayoría a las primarias del 2 de julio, si es que estas se efectúan, ya hablaremos de eso. Está con nosotros y en un escenario que nos parece particularmente interesante para conversar, el lanzamiento anoche de Sebastián Piñera, la irrupción sorpresiva para muchos de la periodista Beatriz Sánchez en la carrera, una definición de equipo económico que viene anunciando Alejandro Guillé, en la nueva mayoría también, y unas definiciones en materia económica en las cuales el expresidente Lagos ha estado ahondando en estos días también en eventos, en encuentros, por ejemplo, esta misma semana en el Congreso. Presidente, bienvenido a ADN hoy. Gracias, y gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muchas gracias también por estar acá. Y bueno, partamos por lo que fue anoche el discurso de Sebastián Piñera. En algunos aspectos mencionar, por ejemplo, frases. Chile ha perdido posición de liderazgo, está estancado, prácticamente no crecemos, nos damos trabajo de calidad, cae la inversión, reformas mal concebidas, peor implementadas, delincuencia y terrorismo crecen. ¿Cómo evalúa usted el tono del discurso de Sebastián Piñera 2017? Yo creo que fue un discurso dirigido a los suyos, a la derecha. Es un discurso distinto al 2009, donde había ciudadanos detrás. Aquí estaba toda la plana mayor de la derecha. Pero al mismo tiempo yo diría es un discurso en donde, como son los valores clásicos de la derecha, comienza hablando de tres factores: la libertad, la justicia y el progreso. Y la libertad porque hay que dejarle derecho a elegir. Nadie puede ser un súbdito del Estado. Es un estereotipo. ¿Quién no puede estar a favor de la libertad de elegir? Todos. Mi problema es ese pobre de solemnidad, pobre, indigente, en alto hospicio. El único problema es dónde no tiene agua, porque está en una población sin agua, sin electricidad. Su único problema es sobrevivir. ¿Es libre para sobrevivir? ¿Tiene libertad? Ah, no, es que ahí el Estado tiene que crear las condiciones para que él sea libre de veras. Y eso entonces pasa por un nivel de igualdad mínimo, donde el Estado pueda garantizar un mínimo a todos los chilenos. Y eso es lo que no aparece en el planteamiento clásico de la derecha. Ya, ¿y por qué cree usted que el énfasis está puesto justamente en ese sector más duro? Me cuesta imaginarlo, porque yo habría esperado que hubiera, por ejemplo, alguna referencia a los abusos. La palabra abuso casi no apareció. Y creo que es algo que está envenenando el clima político. Es la sensación de una ciudadanía desamparada frente a los abusos del poderoso. Cuando ve la colusión, cuando ve cómo se ponen de acuerdo para fijar los precios de la farmacia, es todo lo que conocemos, me parece grave. Entonces, creo que allí hay un vacío muy grande. Después, ¿qué es lo que nos plantea? Crecer. De acuerdo, hay que crecer, sí señor. Pero hay que crecer de una manera sustentable, de manera que el cambio climático y los gases de efecto invernadero, sostenible en el tiempo, inclusivo para que ese crecimiento llegue a todos y no se concentre en unos pocos, inteligente para poder agregar productividad. Eso es lo que estamos planteando. No cualquier crecimiento. Yo se lo echo de menos, no cualquier crecimiento. Y eso no lo planteó Piñera tampoco. Eso no estaba en nada. Pero culpa a la nueva mayoría de prácticamente no crecer. Bueno, o sea, está diciendo, si no hay crecimiento no puede haber igualdad, no puede haber, en definitiva, desarrollo del país, pero ¿no? Por eso digo, para usted volver a crecer, no es una varita mágica que basta decirlo. Por eso he señalado, por ejemplo, la necesidad de un fondo de infraestructura para volver a tener un 3,5% del producto en inversiones en infraestructura, y eso está financiado y lo planteado como. Entonces hay una diferencia muy grande. ¿Qué tipo de crecimiento? Y ahí vamos a tener una discrepancia con Sebastián Piñera. Queremos ahondar en eso, señor Lagos, justamente en los próximos minutos, pero usted partió diciendo que el discurso de Piñera anoche fue claramente dirigido a los suyos, ¿no es cierto? Y justamente estaba con los suyos ahí, pues estaban los exministros, los alcaldes, los dirigentes de los partidos, homenajeó a Alejandra Bravo, a Fan Reselveria, los presidentes de sus partidos. Pero justamente la pregunta va, ¿no será que él trató de mostrar eso en contraste, por ejemplo, con lo que pasa en la nueva mayoría? Y me tomo de las palabras que ayer su hijo, que dejaba el Senado, Ricardo Lagos Weber, nos decía aquí mismo. La derecha está mostrando, y lo que iba a mostrar anoche era un acto de unidad, de coordinación, como nunca lo había tenido, en contraste con una nueva mayoría desordenada que no tiene convicción de que puede ganar incluso el poder. Bueno, pero por eso estoy en lo que estoy.
porque creo que es indispensable poder colocar los temas que corresponden a la ciudadanía, que las quiere escuchar. Creo que es indispensable decirle a la ciudadanía, mira, perdón, salud, claro, pero mire usted lo que ocurre con las ISAPRE. Habló de pensiones dignas, ni una referencia a las AFP. Pensiones dignas, sí, pero aquí lo más digno, o indigno yo diría, es que los dueños del capital de las AFP ganan entre el 22 y el 30% sobre el capital invertido. No conozco ninguna actividad económica en donde usted gane un 22% o 30% sobre lo que invirtió. Señor Lagos, pero lo que dice Mauricio, más allá de aquello que también lo vamos a profundizar, pero esta sensación clara de una derecha que es capaz de unificarse, contrario a lo que había sido su historia, versus una nueva mayoría que tiene conflictos internos, que hay división, que tiene una multiplicidad hoy día de candidatos, que pareciera ser que ni siquiera tiene claro si va a poder continuar como coalición. Algunos hablan derechamente ya de que se acabó la nueva mayoría, y estoy hablando dentro de la nueva mayoría. ¿Eso le preocupa a usted? Porque eso es lo que apunta Sebastián Piñera finalmente con su discurso. Aquí hay unidad, al frente hay desunión. Bueno, lo que me preocupa a mí, precisamente por lo que usted está diciendo, es cómo somos capaces de encontrar el hilo conductor. Es cierto, en muchos momentos ha habido situaciones así en esta larga historia de más de casi 30 años de entendimiento entre izquierda y el centro representado por la democracia cristiana, y eso es lo que le da estabilidad a este país. La estabilidad ha sido a base de esta coalición. Y por lo tanto, creo que es indispensable reencontrar el hilo conductor. Y si estoy en esto, mire, la verdad es que podría estar haciendo otras cosas. O sea, ¿cree que lo van a encontrar o no? Estoy seguro que se va a encontrar. Y se va a encontrar. Porque si no lo hacemos, acá habrá una derrota estratégica muy grave. Y eso no lo podemos aceptar. ¿Usted cree que se va a encontrar a tiempo porque los tiempos apremian? Creo que lo de ayer es una campanada de alerta para la nueva mayoría. Entender que lo que tenemos al frente es un grupo compacto, que lo que tenemos al frente ayer, esta demostración que se hizo, financiada toda por el candidato, algo inédito en Chile, ¿verdad? Según nos lo explicaron, pero que tiene un símbolo de lo que es esto. Y por eso yo creo que acá lo que tenemos es cómo se enfrenta Sebastián Piñera. Y yo diría, mire, pensiones, bueno, discutamos las pensiones, ¿cómo las mejoramos? Usted no puede pretender mejorar pensiones con una AFP que tiene esa rentabilidad. No puede mejorar pensiones si va a tener solo un 10%. No conozco ningún sistema de pensiones en que baste un 10% de cotización. En todos los países es 18 o 20%. La presidenta ha dicho, aumentemos por lo menos 5. ¿Y qué es lo que yo digo? Me parece espléndido. Pero el manejo de esos 5 va a ir a estas AFP que tienen esos niveles de utilidad para sus dueños. Usted ha planteado un ente público ahí. Un ente público, por supuesto. Entonces, ese es el tipo de debate que hay que confrontar a la derecha, porque las soluciones, ayer no escuchamos ninguna. Hablamos frases, que por supuesto está muy bien, dice crecimiento, sí, porque quiero crear empleo. Bueno, todos queremos crecimiento. Sin embargo, señor Lagos, Sebastián Piñera aparece claramente como el favorito en las encuestas, y desde ya su principal contendor, que aparecía también en una posición interesante, por lo menos hasta comienzos de este año, Alejandro Guiller, está en una situación más estancada. Entonces, claramente lo que hoy se ve es que la ciudadanía pareciera ser que prefiere a un Sebastián Piñera que ya hizo gobierno y que de acuerdo a su discurso demostró, esto está dentro de lo que él dijo ayer, el foco donde estuvo puesto, yo puedo hacer mejor las cosas respecto de lo mal que lo ha hecho este gobierno. Bueno, depende de lo que usted quiera tomar, porque si usted me dice, a ver, habló por ejemplo en el sentido más restringido de la expresión seguridad ciudadana. Bueno, el número mayor de casos de criminalidad denunciados corresponden al año 2011 y el menor al 2016. O sea, si usted cifra cifras, las cifras no lo favorecen. ¿Usted dice que su discurso está construido sobre la base de eslogans? No, el discurso está construido a partir de qué es lo que la ciudadanía entiende que son los temas más importantes. Crecimiento, salud, educación, pensiones. Y seguridad. Que como usted bueno, mismo dice, por supuesto, claro. Él la resaltó mucho. Y eso es lo que está el discurso. Ahora, lo que él dice es, quiero pensiones dignas. Todos queremos pensiones dignas, ¿verdad? Pero las pensiones dignas, ¿cómo se logran?
A ver, presidente Lagos, usted está ya tirando ahí sobre la mesa varias luces respecto de su programa de gobierno, en definitiva, o algunas bases para ese programa. Antes de eso, me interesaría cerrar lo de anoche con Piñera, para hablar también del tema de la irrupción de Beatriz Sánchez, con un tema puntual. Las luces que a su vez Piñera dio anoche sobre fideicomiso ciego. Él dijo que iba a cumplir la ley, yendo incluso más allá de la ley, pero no conocimos más detalles de cómo implementaría eso. ¿Cómo leyó usted esa definición que hizo Piñera? Porque usted días atrás le había demandado también claridades. Yo creo que este es un tema que Sebastián Piñera debiera abordar con un espíritu de entender el rol que él juega en Chile. El hecho que en Chile que sea candidato a presidente, alguien que es una de las 5 fortunas principales del país, es un hecho noticioso internacional. ¿Cómo él va a resolver este tema de una manera tan transparente que sea un ejemplo para Chile y para el mundo? Aquí lo que está es cómo Chile se presenta al mundo con un señor de esas características y en donde mucho más allá de lo que sea la ley está hecha para el tema del fideicomiso para alguien normal, pero alguien que tiene 2.500 o 3.000 millones de dólares, alguien que tiene el 80 o 70% de eso en el extranjero, en un paraíso fiscal, no es elegante. ¿Usted cree que va a lograr esa separación total como anunció, sin decir cómo? Me gustaría creerlo, pero me cuesta, porque está la experiencia anterior, el decir yo no voy a administrar, pero ¿y su familia? Él dijo que era canallesco lo que está ocurriendo. Yo quiero que haya el mejor espíritu en una campaña presidencial, pero también él tiene que aceptar que en un sistema democrático este es un tema debatido. En un sistema democrático la gente quiere saber cómo se hace. La gente no cree cuando él dice es que yo no me preocupo de mis negocios. ¿Y de quién están sus negocios? Bueno, en una sociedad en la cual forma parte su familia. Entonces es obvio que le van a hacer preguntas a la familia. Y cuando él dice, no quiero que involucren a mi familia, tiene toda la razón. Entonces que él no involucre a su familia en los negocios. Usted dice, señor Lagos, que si no encontramos el hilo conductor tendremos una derrota ideológica grave. ¿Usted le está hablando a la nueva mayoría o también le quiere hablar al Frente Amplio? Es decir, quiero hablar a entender que los valores de la izquierda chilena pueden estar en cuestión si tenemos un triunfo de la derecha. La derecha es el adversario. Es cierto, algunos en verdad están más acostumbrados a dispararnos entre nosotros que a disparar al adversario. Yo no me pierdo en eso. El adversario se llama la derecha clásica en Chile. Y en ese contexto, ¿qué le parece la irrupción de Beatriz Sánchez, que ayer se muestra dispuesta también a competir? Una primera lectura de alguno podría ser, a ver, aquí Lagos tendría que alegrarse porque Beatriz Sánchez podría quitarle votos a Guille. No acostumbro a sacar esos cálculos, pero sí creo que... ¿Pero no se le pasan por la cabeza? No, sea lo que... A ver, yo la conozco poco a ella. Tuve el gusto de ser entrevistado por ella, no sé, 2 semanas, 3 semanas. Me parece que es, a ver, una figura fresca, nueva, ¿verdad? Me parece una persona muy... que genera empatía con la ciudadanía. Y creo que va a ser seguramente un aporte importante. Y en buena hora que entre al ruedo en este sentido, ¿no? Pero precisamente lo que hablábamos, el Frente Amplio ha fundamentado básicamente su irrupción en un foco dirigido básicamente a la nueva mayoría y a la izquierda de la nueva mayoría. ¿Usted cree que está equivocado ese enfoque? O sea, a mí me gustaría escuchar el enfoque de ellos respecto a cómo quieren enfrentar a la derecha. Porque en verdad podemos tener discrepancias, ¿verdad? Respecto de cuáles son las modalidades con las cuales queremos interpretar ciertos valores que compartimos. Y eso es todo, ¿no? Así, a mi juicio, lo que se ha hecho ha sido un elemento muy importante. El que ellos estén diciendo asamblea constituyente es porque se hicieron la reforma del 2005, porque si no estarían diciendo que se acaben los enclaves autoritarios. Pero en fin, eso es tema de debate. Pero me parece que no hay que perder de vista nunca cuál es el adversario principal. ¿Y ellos lo pierden? ¿Perdón? ¿Ellos lo pierden, el Frente Amplio? Bueno, porque por lo que tú decías, que normalmente creen que lo más importante es dispararnos a nosotros, ¿no? Bueno, ese mismo reclamo lo hacía Alejandro Guillé sentado aquí mismo días atrás. Nos decía que lo que a él más le ha dolido, más que incluso la adversidad de la derecha,
es el fuego amigo dentro de la nueva mayoría. Y a su vez, esta semana generó Guillé controversia cuando hizo una crítica bien fuerte a lo que ha sido este gobierno y dijo que el país está paralizado incluso por problemas con la reforma, etcétera, etcétera. Usted algo ya le respondió a él. Bueno, es que me parece que lo importante en una elección presidencial, y es lo que yo he tratado de hacer, es colocar temas, ideas, propuestas. Una elección es respecto al futuro, no respecto al pasado. Y lo que me llamó la atención ayer en lo de Sebastián Piñera es que no hubo definiciones más concretas, igual que en el fideicomiso, ¿verdad? Y me temo que por esta vía va a ocurrir lo mismo que ocurrió la vez anterior, en que ya era presidente de Chile y seguía discutiendo qué es lo que hacía con determinadas acciones, y recuerdo que alguna vez tuvo que venderle las acciones al consuegro. Bueno, es que eso me parece inadmisible de nuevo. Y por lo tanto, lo que ayer dijo respecto de este tema, creo que dejó insatisfecho a la gran mayoría de Chile. Yo le estaba preguntando por Guillé, volvió sobre Piñera. Bueno, ¿qué le puedo decir eso? de Guillé? Me parece que él tiene razón cuando reclama el fuego amigo. No sé quién lo haya hecho. De mi parte, nada. De mi parte, lo único que digo es, mire, yo tengo estas modestas ideas, las planteo al país. Ahora vamos a sacar pronto un documento extenso y va a estar a disposición como un documento de trabajo de lo que yo creo que debieran ser eso es lo que se presenta hoy, ¿no? Mayoría. En la tarde tienen un acto con... Mañana hay un acto con personalidades. El día viernes tenemos una actividad importante con adultos mayores, en donde vamos a tocar el tema de las pensiones dignas. Ya, pero este documento va a ser un documento general como base para programa. Es un documento, sí, claro, es un documento muy completo. Es un documento, se va a usted sorprender, es un documento muy completo. Piense usted que hoy día en la red tenemos, por ejemplo, todas las líneas de metro que hay que hacer, todas las líneas que hay que hacer en las distintas regiones del país, a partir de los fondos de contrapartida, los fondos que tienen que tener claro. O sea, ¿cómo? En este documento ya usted va a proponer qué nuevas líneas de metro hay que construir en Santiago e incluso en algunas ciudades de regiones. Sí, señor. ¿Metros, trenes? Sí, señor. Vuelve porque estamos hablando. Sí, vuelvo, como dice, porque con el fondo de infraestructura usted tiene para pensar en los próximos 15 años. Esa es la ventaja de un fondo. ¿No puede adelantar algo de eso, señor Lagos? ¿Qué líneas de metro, por ejemplo, en Santiago? Bueno, pero haberlo sabido se las traía y se las mostraba, porque están delineadas. Por ejemplo, toda una línea 9 que parte, ¿verdad? Y le junta todo, es el anillo norte de Santiago, en donde usted tiene desde Quilicura, usted tiene Lampa, usted tiene, ¿verdad?, Independencia, usted tiene Huechuraba, todo ese sector norte que es esencial. La línea 7, que es una línea prácticamente en buena parte paralela a la línea 1 que está colapsada. Bueno, pero eso significa tener un programa de a lo menos 10 kilómetros de metro por año. ¿Cuál es el problema de 10 kilómetros de metro? Que esos son 1.000 millones, porque cada kilómetro vale 100 millones de dólares. Y eso se dice, se reclama que en este gobierno no se avanzó fuera de las dos líneas que están en construcción. Bueno, es que esas dos líneas son esenciales. Espero sí que la presidenta antes de irse diga las terceras y cuartas líneas que hay que hacer después de estas dos. Porque lo normal es, si no, un ministro de Hacienda siempre le va a decir no hay plata. ¿Y en regiones? Y en regiones, entonces comienzo por Arica y termino en Puerto Montt, uno por uno. Arica, Iquique, el teleférico Alto Hospicio, el nuevo camino Alto Hospicio, el tranvía que tiene que ir a la zona franca, en Antofagasta lo mismo, en Copiapó lo mismo, Serena y Coquimbo está prácticamente delineado, que va desde Playas Blancas hasta las compañías en La Serena. Es un tren de superficie. Es tren de superficie. Aprovechando de línea que hoy día hay, claro, que en muchas partes es eso. Bueno, Merval también. O sea, lo que estoy planteando es una mirada de lo que tenemos que hacer tan concreta como eso. Entonces, eso es lo que me interesa de señor Lagos, perdón, Mina, ¿y cuándo nos enteramos de todo esto? ¿Cuándo se presenta ese documento? No, si quieres saber las líneas, entre ahora a Juntos con Lagos y ahí están todas las líneas que tiene. Señor Lagos, volviendo, tal como usted volvía, ¿no es cierto?, al discurso de Sebastián Piñera, él dijo, bueno, hay que cambiar el rumbo. Pero cuidado porque esa frase, que sin duda tiene para muchas bajadas, también ha sido planteada por personas vinculadas a la nueva mayoría, altos parlamentarios, dirigentes, políticos, etcétera. ¿En qué parte se hace cargo usted de la necesidad de cambiar el rumbo? Bueno, el cambio del rumbo quiere decir aquellos cambios que había que hacer
y que a lo mejor la forma de implementar no ha sido lo más adecuada. Reforma educacional, por ejemplo. ¿Podrá Sebastián Piñera terminar con la gratuidad en la educación superior? No, eso es imposible. Yo creo que la gratuidad quedó aquí para quedarse. Entendamos. ¿Pero para avanzar o para quedarse ahí? No, tiene que avanzar. Hoy día, en este momento, usted tiene 240.000, 250.000 muchachos estudiando gratuitamente. 146.000 del año 16, más los 90.000 del año 17. ¿Estará obligado a avanzar? Hay que avanzar. ¿Mayor cobertura en gratuidad? Por supuesto. No, usted dice, no hay vuelta atrás ahí. No puede haber vuelta ¿Qué atrás. pasa con el lucro en la educación subvencionada? Él habla de un estado, pasar de un estado docente a una sociedad docente y devolver la libertad a los padres de elegir. ¿Dónde estudian sus hijos? Incluso pagando voluntariamente. Digámoslo derechamente. ¿Qué piensan esos padres respecto de lo que está pensando Sebastián Piñera, ¿no? Que es la adición que los padres hacen porque hay financiamiento compartido. Y lo que este gobierno dijo, se acabó el financiamiento compartido. ¿Puede haber marcha atrás? Estoy de acuerdo con que se acabe el financiamiento compartido, porque eso es introducir simplemente la influencia del dinero en la educación. El copago. El copago. Y por eso entonces me parece tan importante el que se diga, no señor. Ahora, eso no quiere decir hay un desacuerdo total en esa parte. Por cierto. Ya. Otra cosa es el colegio privado pagado 100% Claro. por los padres. Ya, pero la libertad de los padres a decidir, que dice la derecha que este gobierno le quitó ese derecho a los padres a decidir dónde estudia su hijo. Esto de terminar con los colegios emblemáticos, bicentenario o más. ¿Usted cree que ahí puede haber un cambio? Usted dice, estamos a puertas de un cambio o de una derrota ideológica. Que ahí hay un... ¿Podría haber un cambio ahí significativo? No, yo creo que se ha avanzado en eso. Creo que ahora, otra cosa es decir, señor, perdón, yo quiero una educación pública de calidad. Eso es el elemento determinante. Es que mucha gente, en la misma nueva mayoría, presidente Lagos, dice lo que debió haber hecho el gobierno Bachelet, Sí, claro, fue fortalecer la educación pública en todos sus niveles, incluso el superior, haciéndola gratis y disponible para todos los chilenos y no seguir metiendo el bate a los privados. Bueno. ¿Usted reenfocaría por ahí la educación? ¿Eso es lo que hay que enmendar, diría usted? No. Eso es lo que hay que fortalecer. ¿Y qué hay que pero sin quitar el financiamiento, la gratuidad en las privadas. O sea, en lo subvencionado, digamos. Desde escolar subvencionada hasta universidades privadas. A ver, vamos por parte. ¿Queremos hablar de educación superior? En educación superior, el Estado primero tiene todo el derecho de trabajar con las universidades que son del Estado, como cualquier dueño, ¿verdad? Y pone los dineros que le queda. Segundo, eso no significa que el Estado, respecto a las universidades de carácter público, universidades de calidad, pero ahí el Estado tiene un elemento que no se ha usado a plenitud, que es la acreditación y la seriedad de los títulos y grados que se imparten. Y porque se imparten y se acredita calidad y también la empleabilidad de esas carreras. Porque aquí ha habido, yo creo, una situación laxa. Hay cuantas carreras que el muchacho esperanzado las sigue y se da cuenta que esa carrera no tiene empleabilidad ninguna. ¿Ese diagnóstico corre para públicas y privadas? ¿Solo para las privadas? No, ese diagnóstico corre para todos. Para todos. Pues, para todos. El problema de calidad están en todos los lugares. Ahora, presidente, vamos a ir cerrando porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero a ver, lo claro y concreto es que este es un gobierno que no supera el 20%, ¿no? Y hay hablemos de un 80% que está distribuido entre sectores desencantados, más vinculados a la izquierda, otros a la derecha, etcétera. ¿Por qué se llegó a este punto? ¿Y por qué frente a ese escenario le ha resultado a usted tan difícil poder representar una alternativa con resultados concretos en las encuestas que permitan efectivamente que usted tenga hoy día una candidatura competitiva ante Sebastián Piñera? Bueno, yo creo que lo importante es cómo somos capaces de definir entre nosotros cuál va a ser la candidatura más competitiva vis a vis Sebastián Piñera. Y por lo tanto yo creo que aquí lo que hay que ver es quién es el que mejor está en condiciones de competir con el que es el candidato prácticamente ungido de la derecha. Y para eso está, yo creo, el tema de las elecciones del 2 de julio. Ya, usted insiste, se mantiene firme porque en algún minuto alguien pudo creer que había alguna duda de su parte en cuanto a ir a primaria o a primera vuelta, pero usted después ratificó, o sea, primaria. No, yo nunca he pensado en eso. Yo lo que dije fue algo muy simple. Mire, si no hay ningún acuerdo sobre las líneas gruesas de lo que queremos hacer, quiere decir que van a haber muchos candidatos que van a ir directo a primera vuelta. Eso, pero me parece obvio. Y por eso estoy planteando este documento, porque este documento tiene como propósito, ¿verdad?,
ser capaces de enhebrar alguna propuesta común. Y dice, base para conversar. El documento, el subtítulo es base para conversar. Y de eso se trata, base para conversar. Perdón, ¿eso descarta entonces que usted contemple la posibilidad Por de ir a supuesto, primera vuelta parto de la base si es que no hubiera esos acuerdos? Parto de la base que llegar a noviembre es regalarle la elección si no lo hacemos bien. O sea, tiene que haber una capacidad. A ver, pongámoslo así. Me remito a cuando hubo que elegir a Patricio Aylwin. Eran otros tiempos, claro. Pero piense usted que llegamos a mayo y sin tener acuerdos de cómo elegíamos al próximo presidente. Y al final nos pusimos todos de acuerdo en Aylwin. Un acuerdo, como se diría hoy día, de las cúpulas. Eso hoy día no existe, por supuesto. Pero hubo una capacidad y un interés superior del país de llegar a un acuerdo, porque si no, ganaba el candidato de Pinochet. ¿Ah? Ahora, señor Lago, usted recientemente nos hablaba de la empatía que genera la imagen, la impronta de Beatriz Sánchez, que ayer ya lo decíamos, ¿no es cierto?, se presenta como una posible candidata para Frente Amplio. ¿Usted cree que la ciudadanía hoy no empatiza con su tipo de liderazgo? ¿Lo siente ahí? Es muy probable. ¿Sí? Es muy probable. ¿Por qué cree usted? ¿Es un Chile distinto que está buscando otras cosas en un candidato? Bueno, seguramente. O sea, habrá que verlo, ¿verdad? ¿Y por qué Sebastián Piñera, que no es precisamente un candidato empático con la ciudadanía, genera adhesión? Yo creo que la derecha ha sido un 40% en Chile hace mucho tiempo. Pinochet sacó el 44% en el plebiscito, ¿no? Más allá del candidato, dice usted. Más allá del candidato. O sea, la derecha en Chile es un 35-40%. Y eso es lo que marca Piñera. Entonces, lo que tenemos al frente es una derecha. Yo siempre he dicho, mire, a diferencia de otros países, nosotros tenemos una derecha fuerte. Ahora, ¿le cuesta a usted despertarse todos los días para ir a una campaña con un 5%? Mezquino 5%. Mire, para digamos. serle bien franco, ¿qué quiere que le diga? Dígame. Cuando ando por las regiones, ando feliz de la vida. Le gusta estar ahí en contacto, pero para poder ser viable. Pero para ser viable, lo que yo recibo es mucho cariño. La gente a lo mejor cuando me ven y no les gusto, ponen cara de ascensor, que digo yo. Miran así para arriba como que no me ven. Y está claro que esa persona no simpatiza conmigo. En general nunca me han dicho cosas a mí. No siente agresividad. Nunca. Pero se encuentra uno día, así como la presidenta se encuentra dice que con se encontraba con el 15, usted se encuentra con sus 5. No sé si, no creo que sea el 5 con que me encuentro. Creo que hay gente, no sé. Pero en ese sentido me parece a mí que es edificante. Si usted está en contacto, le vuelvo con la gente de Punta Arenas como la semana pasada, o la gente de Alto Hospicio el anterior, bueno, son experiencias muy fuertes. Pero también usted ve allí personas en situaciones tan difíciles, tan extremas, que uno dice, claro, ayer en ese discurso la palabra igualdad, salvo para decir igualdad de oportunidades, casi no se mencionó. Señor Lago, a propósito de eso y de la necesidad de crecer, usted ya mencionó algo de eso en esta conversación, pero no podemos tratar con un poquito más de detalle eso, porque además usted en estos mismos días, ayer creo, o anteayer, planteaba que Chile puede recuperar un nivel de crecimiento del 5% anual. Sí. Eso está lejísimo de lo que hemos tenido en estos años. Bueno, es que eso significa, por supuesto, la palanca de infraestructura. Piense usted que antes llegábamos a invertir el 3,5% del producto en infraestructura. Ahora invertimos entre 1 y 1,5%. Ya, eso entre públicos y privados. O sea, público y privado. Con Lagos, las concesiones volverían en Gloria y Majestad a autopistas. No, en Gloria y Majestad no. Lo que se volvería es aquello que es posible porque estamos muy atrasados. Sí, si usted quiere hacerlo con recursos públicos, pero eso es el capital. ¿Sabe por qué? Porque gracias a esas concesiones, hoy el Estado de Chile, el Estado es dueño de las carreteras, el Estado es dueño del aeropuerto Arturo Merino Benítez, ¿verdad? Se licitó a Arturo Merino Benítez. Quien se llevó a la licitación dijo, me conformo con el 23% de ingresos fiscales. Y hoy día Arturo Merino le significa al Ministerio de Hacienda todos los años 250 millones de dólares. Sí, la cuenta que van a pagar los usuarios porque las tarifas del aeropuerto van a ser las más caras del mundo prácticamente. No, en absoluto. Le sale mucho más caro de otros lados. No es eso. Es lo que alega la competencia de los concesionarios que ganaron, en todo caso, los que perdieron. Señor Lagos, y hablando de crecimiento, por ejemplo, un factor clave y que empiezan a mencionar otros candidatos es el de los impuestos.
reforma tributaria, reconfiguración de la reforma tributaria. Guillet dice que hay que aclarar, simplificar el sistema tributario. Sí, por todo eso de acuerdo, pero yo establezco una sola vara para medir, la de los países de la OECD. ¿Y cuál es esa vara? Muy fácil, que hay una diferencia en la distribución del ingreso de los ciudadanos antes de pagar impuestos y después de pagar impuestos. Antes de impuestos la distribución de ingresos es una y después es otra. Uh-huh. Se mejora la distribución de ingresos después de pagar los impuestos. En Chile queda igual, antes y después. Sí, señor Lagos... ese test es el que uno le dice, yo le pido al sistema tributario que después que se paguen los impuestos... ¿Y eso lo logra la reforma tributaria? La actual todavía no. O sea, hay que corregirla. Hay que corregirla. Señor Lagos, ¿y usted corregiría, reponiendo más incentivos a la inversión, ya que la inversión es como fundamental para que crezca la actividad y el empleo? Usted tiene un conjunto de incentivos a la inversión en el país. ¿Pero ya son suficientes? Porque a lo mejor pueden haber más. No me niego a eso. Lo que estoy diciendo es, creo que es esencial mejorar distribución del ingreso en Chile, porque tenemos una distribución, y ese es el gran problema, y esa es la sensación por la cual la gente sienta también una situación en desmedro, porque hay una situación muy desigual en este país. Ahora, desde la perspectiva de la política tradicional, uno podría decir que la izquierda está más cerca, ¿no es cierto?, de esa aspiración de igualdad, y la derecha más por la eficiencia, si usted quiere, en la gestión económica. ¿Usted diría que a la luz de lo que hoy día vemos, la derecha aparece en ese sentido como mejor posicionada para ofrecerle al país una mejor capacidad de gestión y recuperar el crecimiento, recuperar la inversión? No, porque yo no vi capacidad de gestión en el gobierno de Sebastián Piñera. Cuando él asumió estaban discutiendo Hidroaicén sí o no. Durante 4 años no pudo resolver Hidroaicén. Fue el gobierno de la presidenta Bachelet que lo resolvió de entrada, ¿verdad? O sea, gobernar es ser capaz también de manejar bien. Creó 1 millón de empleos, nunca dice en la Sebastián historia, Piñera. ¿Nunca qué? Creó 1 millón de empleos. Sí, claro, porque la forma en que me hicieron los empleos es distinto como se hacía antes, pero más importante que aquello, yo le diría, el gobierno del presidente Piñera, esos 4 años, lo que recibió del cobre es yo recibí en 6. Él en 2 años recibió mucho más que lo que por el precio del cobre, con el agravante que dejó endeudado a Codelco en miles de millones de dólares. Y en consecuencia, los recursos que tuvo no tienen comparación con ningún otro gobernante desde que se inició la recuperación de la democracia el año 90. Y sin embargo, Sebastián Piñera decía ayer, redujimos la pobreza a la mitad. Bueno, depende cómo usted la mida, ¿ya? Porque hay una larga discusión. Lo único que yo le puedo decir que yo recibí la pobreza en 20 y la dejé en 13, y la indigencia, que era en 6, la dejé en 3. Pero le reconoce a Sebastián Piñera también una incidencia importante. Bueno, porque en la el país reducción. va creciendo, es lógico. Pues que usted no puede comparar un país que tiene $8.000 por habitante con un país que tiene 23.000. Es como una familia. Usted gana 400.000 pesos al mes y después está ganando 1.200.000. Puede hacer mucho más con 1.200.000 que con 400. Entonces, cuando usted hace esas comparaciones, la verdad es que tiene que ver respecto a qué, cuál es la realidad del país. Y por lo tanto, no es un tema de decir si fue eficiente o no fue eficiente. Yo diría, nunca hubo tanta abundancia. Lo que sacó del cobre fue el periodo más alto con los precios. Es como que le subieron el sueldo a Chile en esos años. Eso es, pues. ¿Qué va a tener que enfrentar el próximo presidente de este país, señor Lagos? El que sea Sebastián Piñera, sea o la continuación de la nueva mayoría o de algo relacionado con la centroizquierda. ¿Qué va a enfrentar? Va a tener que enfrentar, 1, cómo retomamos el crecimiento porque estamos a un nivel bajo. 2, cómo va a tener usted un banco central que colabore con la política monetaria. Yo soy partidario que el Banco Central sea juzgado no solamente porque controla la inflación, sino que también porque contribuye al crecimiento del país, como en otros países del mundo, en que el Banco Central también tiene que apoyar un mayor crecimiento. Y creo que allí tenemos un tema también muy importante, porque la forma en que quedó
las finanzas públicas de Piñera a Bachelet fueron difíciles. Y más difíciles las que tenemos ahora por el nivel de endeudamiento. En consecuencia, no hay mucho margen para la política fiscal. Y de ahí la necesidad del fondo, vuelvo, de infraestructura. Y de que los privados incorporen esos capitales también a la inversión en el país. Por supuesto. Señor Lagos, en cuestiones más puntuales, Transantiago es una carga que todavía le sigue pesando a usted, así como a los dos gobiernos de la presidenta Bachelet. Usted estaría, y el gobierno de Piñera. Entre medio también, ¿sí? Claro. También hay que mencionarlo, tiene toda la razón. Ahora, porque ya van estos 10 años que se han cumplido justo este año. ¿Usted daría un golpe de timón al transporte público? ¿Usted pensaría en estatizar el Transantiago? Mire, ¿sabe cuándo se Porque estatiza? van a estar rigiendo unos contratos que usted tendría que heredar si llegara a la presidencia. ¿Sabe lo que ocurre? El eje del Transantiago es el metro. El metro va a ser los ejes troncales. Y cuando usted tenga el metro, hoy día, cuando termine la línea 3 y 6, el 22% de los santiaguinos van a estar a 5 minutos del metro. Ya. Si usted dobla la superficie del metro, el 50% de los santiaguinos están a 5 minutos del metro. Si usted la dobla, ¿de quién tienen que ser los buses que le llevan el otro 50% al metro para que se desplacen? Del metro. ¿Me explico? Ya, sí, ya. Es obvio. ¿Se acrecienta la tarea del Estado sin que haya una expropiación del sistema? Ninguna. Simplemente a medida que van terminando los contratos porque el metro va a tener que tener el eje troncal, ¿verdad? Y eso es un metro limpio, que no contamina, que pasa bajo la superficie. Es otra forma de entenderlo. Claro, y por eso le doy tanta importancia a esto. Sí habría un golpe en un eventual gobierno suyo de cambiar un poco el rasgo actual del sistema por completo. Bueno, pero eso a medida que usted va teniendo las líneas de metro que avanzan, usted va teniendo un número mayor de santiaguinos que usan metro, y cuando esté doblada la superficie, usted va a tener el 50% de los santiaguinos a 5 minutos del metro. ¿Hospitales concesionados? Creo que los hospitales, la respuesta es otra. Tienen que ser bien construidos por los que saben construir, y los que saben construir es el Ministerio de Obras Públicas y no el Ministerio de Salud. Es tan simple lo que estoy diciendo. Ya, o sea, más bien... Si es tan simple, ¿por qué no se ha aplicado así, señor Lagos? Porque se pensó que los hospitales debían construirlos los médicos. Se ideologizó la discusión, dice usted. Totalmente. Es como decir que las escuelas tienen que construirlas los profesores. Los profesores pueden decir cómo quieren la sala de clases. Si quieren la sala de clases, hablábamos adelante como los finlandeses, ¿verdad? O sea, usted pone en duda que se cumpla la meta de los 20 construidos, 20 en ejecución, 20 licitados. Ya no se cumplió, no va a llegar a esa meta el gobierno. Bueno, yo creo que eso es bastante obvio a estas alturas. Presidente Ricardo Lagos, expresidente de la República, precandidato del PPD, candidato que pretende ser el candidato a la nueva mayoría. Muchas gracias por haber estado conversando en ADN hoy. Fueron sobre 45 minutos de conversación. Fuimos a varios temas ahí de fondo. Por supuesto que quedan muchos temas pendientes. Sí, ya estaremos pero no faltará ocasión para seguir conversando. Muchas gracias. Bueno, gracias.